recurrimos a la música de Falla, que no está tan lejana de la de Ravel. Ya nos dirá luego Armando si es verdad o no lo que digo. Como conozco bien los gustos de don Antonio, musicales, que son como los míos, prácticamente, idénticos. Yo creo que sí, que más que parecidos son los mismos. Es que son los mismos. Sí, con el mismo orden jerárquico. Absolutamente, aparte con los... Es que a esos valores, a lo que es la crítica de Scheller llamarían valores estéticos. Es decir, no es la belleza, no es la bondad, ni es la verdad, ni lo agradable, ni lo bonito. Los valores que aproximan nuestros gustos son valores estéticos. Desde luego. Y todavía no sé si en escultura y pintura y en literatura tenemos también los mismos valores estéticos. No lo sé. Yo creo que, al menos por nuestras conversaciones y todo lo que siempre aprendo, creo que están bastante en sintonía.
En fin, venga, adelante tú con la conmemoración de un hito de la música española. Claro, porque en estos tiempos que vivimos, donde ya no hay España, donde no hay conciencia, donde, en fin, pues todo ha desaparecido, me parecía, aunque todavía quedan algunos meses, me parecía un buen momento para traer a la memoria a don Manuel de Falla y su obra más célebre en España, que es El amor brujo, ¿no? Porque se cumplen 100 años de su estreno. El amor brujo le fue encargado es un ballet, primero hay que decir que es una música de ballet que se estrenó en el Teatro Lara de Madrid el 15 de abril del 1915 y fue un encargo de la bailarina flamenca, bailaora flamenca, Pastora Imperio, sí, que era muy conocida en aquel tiempo. El amor de Belmonte. El amor de Belmonte. Sí, señor. Y entonces, bueno, era acaudalada y tenía, bueno, estaba en contacto con los círculos artísticos e intelectuales de la época y le hizo el encargo a Manuel de Falla. El texto del amor brujo, o sea, el argumento, y bueno, hay diálogos también, y en fin, es una obra teatral, músico teatral, digamos. Están atribuidos a Gregorio Martínez Sierra, escritor, aunque se sospecha, y hay bastantes indicios, de que en realidad fue su mujer quien escribió el texto, que era María de la O. Lejárraga García. Eso yo no lo sabía, pero me hace bastante gracia, sonrío, que se llamara María de la O. Sí, señor. Porque y bueno, es tan típico de Andalucía. Claro, le agradará saber que María de la O, aunque ella nació en San Millán de la Cogolla en 1874, sí, pero fue en la Segunda República diputada en Granada. No, eso yo, siendo yo de Granada, y no lo sabía. Pues ella fue porque se casó con un granadino. ¿Por qué vivía en Granada? ¿O es que su padre era de Granada y nació accidentalmente en San Millán de la Cogolla? No, por el marido, precisamente. Por Gregorio Martínez Sierra. Sí. Es verdad. Yo no lo sabía. Te lo agradezco el dato. Pues y entonces, bueno, porque sabemos que María de la O. Lejárraga y el marido, que también era escritor, pues la mujer publicó bajo el nombre del marido bastantes relatos cortos y diferentes novelas que luego literariamente tampoco han trascendido. Y se sospecha que la mujer es la autora de la letra. Exacto, se sospecha que la mujer es la autora de la letra. Y entonces, bueno, la obra, pues como todo el mundo se puede imaginar, pues tuvo un éxito inmediato, fulminante, ¿no? Porque hay pocas obras musicales españolas y ninguno como Manuel de Falla ha sabido hacerlo en el mundo orquestal, porque tenemos a Albéniz, tenemos a Granados, que se han limitado a la música de piano, ¿no? Pero claro, Ravel es un músico de orquesta, ¿no? Es un compositor y entonces él consigue aunar en un lenguaje original su conocimiento y su amor profundo por el cantejondo, por la música de Andalucía. Sí, señor. Con la música francesa de aquel momento, con la música europea. Falla, como sabe, aunque procede de Cádiz, vivió mucho tiempo en Granada. Claro, absolutamente. Yo iba a estudiar con un amigo que estaba lindando con el chalet que él tenía debajo del Hotel Palace, ahí en un barrio que lo tengo muy cercano en mi memoria, y de la admiración que yo sentía por Manuel Falla entonces. Claro, de hecho, bueno, él cuando regresa él se va a París en 1907, allí entra en contacto pues con Debussy, con Ravel, en fin, con lo mejor, ¿no? Y de hecho, entabló gran amistad, destacó mucho por su talento, también era un muy buen pianista, el propio Manuel de Falla. Y de hecho, una anécdota curiosa que a lo mejor no saben nuestros oyentes es que el propio Claude Debussy fue quien le anima a Falla a que tome toda esa tradición musical española que él conocía muy bien, porque en ese ambiente académico Falla no se atrevía. ¿Pero hablas de Albéniz y Granados? No, hablo de Falla. No, Falla, sí, pero ¿qué tradición? ¿A qué tradición? Quiero decir, la tradición del cantejondo, sobre todo. Eso es que, claro, por eso te hago la pregunta, porque no había entendido si se refería a la música española de Albéniz y Granados, de la suite ibérica, todo eso, o si era que es posterior en parte, pero bueno. No, es anterior. Es anterior. Es anterior. En la época... Pero ya lo ha aclarado. Se refería al cantejondo, al flamenco. Al flamenco. Caracol y Mairena, ¿no? Esa época, ¿no, Armando?
Creo que sí, no estoy seguro, pero o sea, tenemos que tener en cuenta que Falla nace en 1876 y 76 y entonces pues sí, él escucha el cante hondo de flamenco pues alrededor del 1900, ¿no? Es cuando... Claro, es que te lo pregunto, Armando, porque Falla y Lorca organizaron un concurso de cante hondo en Granada, que lo ganó Manolo. Claro, eran muy amigos. Sí, no. ahí al respecto, bueno, la amistad de Falla y de Lorca daría para un programa entero casi, ¿no? Sí, sí, ahí hay un dato curioso que me gusta siempre recordar, y es que Falla, como ya he dicho, entabló amistad y fue muy reconocido por todos los colegas, y en especial por Igor Stravinsky, que muchos saben mi devoción por Stravinsky. Y entonces una de las obras más celebradas de Stravinsky es La historia del soldado. Y precisamente en aquel mismo año del concurso de cante hondo, en la Navidad del 1924, Manuel de Falla fue el primero que trajo a España la música de La historia del soldado de Igor Stravinsky en una función de títeres de cachitorra. ¿Es anterior al Pájaro de Fuego? ¿Es anterior o no? Es después el Pájaro de Fuego es del 17. Ah. Quiero decir, La historia del soldado es del 17, perdón, El pájaro es de 1911. Claro, el primero. Es que fue lo que dio la fama. Claro. Stravinsky, totalmente. Pero bueno, yo creo que es muy importante destacar en El amor brujo, que es lo que nos trae a colación, que es la primera obra importante en la que Falla pues se deja inspirar, y bueno, no inspirar, sino que está basada completamente en la música del flamenco y de Andalucía. Y la relación en aquel tiempo entre las artes plásticas y la música es tan grande que en la inauguración de los ballets y de las músicas de Stravinsky pues fueron los decoradores célebres de los telones, que inventaron la técnica que se llamó el rayonismo, que es el rayonismo de los legueniers del matrimonio, que luego fue uno de los estilos prioritarios. Primero empezó en Italia. En Italia es poco conocido porque Umberto Bocchioni tiene un retrato de su madre y dos de sus hermanas grandes, los retratos con la técnica del rayonismo, que procede de las decoraciones del ballet de la pareja rusa, y luego ya inspiró toda la escuela del rayonismo, que es una de las variantes iniciales del arte abstracto. Claro. Bueno, de hecho, la obra que ella le da a Falla, porque El amor brujo, hay que decir una cosa, y es que es muy famoso en España, no lo es fuera de España. La obra famosa fuera de España de Falla es El sombrero de tres picos. Claro. Que precisamente, claro, El amor brujo tiene una cosa, y es que está escrito, en los textos que hemos hablado, están escritos en dialecto andaluz, está transcrita la fonética, con muchas características, muchos ejes. Pero que no se llama dialecto, se llama fonética. O fonética, sí. No es dialecto. Exacto, de la fonética. Entonces, fonética andaluza. Claro, pues, la mía. Sí. Por ejemplo, y claro, pues se me hace difícil imaginar pues a un alemán, ya que estamos, a un polaco, pues a una cantante polaca interpretando la música del amor brujo, ¿no? Pero la obra que le da la proyección internacional enorme que tuvo, que tocado en Londres, en París, en Nueva York, en fin, en todo el mundo, fue El sombrero de tres picos, que precisamente es un encargo de Diaghilev, el empresario de los ballets rusos. Exacto. Diaghilev, que estaba con Stravinsky de gira en España en el 1924. Lo que acabo de hablar yo, de la influencia que tuvo la decoración de los telones. Absolutamente. De los ballets rusos. Tanto es así que el sombrero de tres picos, quien hace los decorados fue Pablo Picasso. También. Que había colaborado con Diaghilev y Stravinsky sí, señor. En multitud de ocasiones. Y bueno, y quizá El amor brujo, tuvo mucho éxito el estreno del Amor brujo. Muchísimo. Se estrenó en Madrid, en una versión reducida, es decir, con un dispositivo orquestal de unos 12 músicos aproximadamente, instrumentos de cuerda y de viento, y tuvo mucho éxito en Madrid, y un año después el propio Falla escribió la versión que actualmente se interpreta, que es para la versión de orquesta grande. Sí, la grande. Y tuvo, bueno, pues en Madrid, en Granada, por supuesto,
tuvo como 30 representaciones seguidas un año después, en 1916. En película se interpretó el brujo, no me recuerdo si era Lola Flores o no sé, pero, sí, por ahí. Pero la música era buena y la película interesante, aunque no fuera una gran obra, pero a mí me agradó oírlo en la música. Claro, es una historia, en fin, como ocurre tantas veces en las piezas, pues en óperas o en ballet o en piezas musicoteatrales como El amor brujo, es que, en mi opinión, pocos son los casos en los que el texto está a la altura de la música. Normalmente, si son obras de grandes compositores, la música es mucho más interesante o mucho mejor que el texto, ¿no? O sea, es curioso que las grandes obras literarias, pocas han sido puestas en música por autores, ¿no? O sea, siempre he tenido... Y bueno, pues la historia del amor brujo, pues es una historia andaluza, básicamente, de amor, ¿no? Es una tragedia. Es una tragedia de una muchacha que se enamora, que ha tenido un amor, que tenía un novio que muere asesinado. En una reyerta gitana. En una reyerta gitana, efectivamente. Y entonces, después de que su enamorado haya muerto, pues esta chica Candela, que se llama, se enamora o tiene otra relación amorosa con otro chico llamado Carmelo, pero no se le para de aparecer en sueños a su primer amor, que fue asesinado en una reyerta gitana. Y entonces una historia de hechizos, de brujería, en fin, un poco mística también. Pero claro, lo que más ha trascendido de hecho es la música, ¿no? Y de hecho pues lo que más se interpreta es la versión que no lleva el texto, ¿no? Lo que se llama una suite de concierto, en la cual se agrupan los temas musicales y se interpretan como una única pieza, ¿no? Muy bien. Y en fin, pues este era el recuerdo. Quizás para concluir, porque me ha parecido muy simpático que José María ha mencionado de pasada a Pemán y sí, quería... Yo eso no lo desconocía. Pues Pemán y De Falla tenían amistad y de hecho tengo que decir que al poco de empezada la guerra civil, en fin, De Falla, que fue muy considerado en la Segunda República, pero él era un hombre muy religioso y de hecho encontré una carta que escribió junto con otros artistas de Granada, que se le escribió al poco de llegar la Segunda República a Alcalá Zamora, pidiéndole que por favor cesara la desevangelización de España. Ajá. Y entonces con Pemán tuvo relación y hay dos datos curiosos que creo que son interesantes. Uno es que en 1937, en plena guerra civil, Manuel de Falla colaboró con Pemán para escribir un himno marcial a las fuerzas franquistas. Esto es un dato muy desconocido. No, pero yo sabía el franquismo de Falla. Sí, sí. Y de hecho, una vez que el franquismo comienza, Falla se exilia a Argentina acabada la guerra y Franco intentó traerlo a España. Sí.